En los 90, cuando el hambre arreciaba en tierras jujeñas hasta el colmo de naturalizarlo, Milagros Sala organizó a los pobres para que los pibes tengan una copa de leche. Y después fueron por más, y tuvieron un centro de salud, y tuvieron una escuela primaria, y una escuela secundaria, y una universidad. Y tiempo después tuvieron un club de deportes con una pileta gigante y todo. Pero ayer Milagros Sala fue encarcelada por protestar. Es obvio que Milagros Sala no está presa por protestar. Lo que no le perdonan a Milagros Sala es haber organizado a los pobres. Hace 5 semanas que empezó el gobierno de Mauricio Macri y está muy claro que vino a cambiar el país de manera radical y de la manera que sea necesaria. Realizó la transferencia de riqueza de los trabajadores al poder económico más grande desde 1976, con la devaluación, con la eliminación de las retenciones a los granos, con la limitación de los cupos de exportación, con la desregulación del sector financiero y del sector de hidrocarburos. Y además, en estas 5 semanas, nombró por primera vez en la historia a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Y además derogó la ley de medios por decreto. Y además hubo represión en las calles. Y además hubo miles de despidos de empleos estatales. Y además se despidieron por impulso del gobierno de Cambiemos a importantes periodistas. Y además, comenzaron a pedir documentos en la calle por portación de cara, al igual que en la dictadura. Y además, ayer, encarcelaron a Milagros Sala, la primera presa política de Cambiemos. Ninguna de estas medidas está tomada de manera aislada. Todas estas medidas forman parte de un plan para beneficiar al sector que realmente representa Cambiemos y el PRO, que es el sector de la clase alta y de la clase media alta. Para favorecerlos es necesario desandar el camino de la distribución de riqueza, del que avanzamos en los últimos 10 años. Y para eso lo que hay que hacer es sacarle plata a los trabajadores para darle al poder económico. Y eso es lo que se está haciendo en las últimas semanas. Para hacerlo, obviamente, es necesario acallar periodistas, reprimir en las calles, encarcelar opositores, censurar. Eso es todo. Digo, no hay otra cosa. Que el ruido y la furia de los noticieros no te confunda. Eso es todo. Lo que vinieron es a transferir riqueza de los trabajadores hacia el poder económico. Es un gobierno que representa a la clase alta. Si nos sorprende todo esto es simplemente porque es la primera vez que la derecha gobierna en democracia. Por eso no la esperábamos, por eso no lo entendemos. Pero lo que está pasando, y eso es todo, es que está habiendo una enorme transferencia de recursos desde los trabajadores a la clase alta. Y eso se hace por las malas. Los despidos de los empleados públicos tienen que ver con una forma de buscar el desempleo rápidamente para entonces negociar salarios a la baja. Carlos Melconian, que es el verdadero ministro de Economía de Mauricio Macri, dijo pocos días después del triunfo de Cambiemos que era necesario un desempleo superior al 15% para entonces negociar con los sindicatos salarios reales a la baja. Y eso es lo que están haciendo. En un momento te vamos a mostrar cómo hará Mauricio Macri para llegar a un desempleo superior al 15%. ¿Cuántos despidos públicos y privados va a haber en 2016? El método de crear ñoquis sacándole tareas para luego echarlos. El manual de instrucciones para despedir empleados públicos y cuánta plata se comprometió Mauricio Macri a transferirle al poder económico solamente durante el año 2016. Mirá, te adelanto una punta nada más del informe que te vamos a mostrar para que entiendas qué medidas están tomando para que vos pierdas tu laburo. Mirá, te vamos a mostrar una orden reservada que nosotros conseguimos, que está enviando el Ministerio de Trabajo Nacional a las más de 400 delegaciones que tiene en todo el país, en donde le dice que no se meta. Mirá, vamos a verlo, ponelo, Mariano. Esta es una orden reservada del Ministerio de Trabajo que les dice: observar y respetar la competencia de la cartera ministerial nacional. Le está diciendo: no te salgas de tu competencia, no te metas en las provincias. Intervenir en los conflictos colectivos solo en la medida que la competencia lo habilite. Entra más en detalle y dice conflictos colectivos, despidos generalizados. Intervenir en negociación colectivas en los casos que la competencia lo habilite. A ver, vení que yo te lo explico. ¿Sabés qué quiere decir esto? El país es federal. Vos podés decirle a las provincias que se arreglen solas o podés involucrarte en los problemas. En los últimos 10 años, lo que hizo el gobierno nacional fue meterse cada vez que hubo un conflicto. En una empresa de 100 empleados despedían a 10, pues ahí iban a ver qué pasaba con esos 10 tipos.
y le preguntaban a la empresa si necesitaban subsidios, si necesitaban un crédito, ¿qué hay que hacer para salvar esos 10 empleos? Esa fue la diferencia. Si en los 90 también el país crecía, la diferencia fue que hubo un Ministerio de Trabajo que se ocupó de que no te rajen. Ahora, la provincia que quiere lo va a hacer y la que no, no. Pero además la provincia no tiene la forma de negociar con una gran empresa, con una multinacional, de apretar, de ofrecer, de negociar. La provincia no lo tiene. Solo con esta medida, se pierden cientos de miles de empleos. Porque es fácil calcular cuántos empleos se hubieran perdido en los últimos años si el Ministerio de Trabajo no intervenía en cada uno de los conflictos. Y mirá, si vos prestás atención a lo que dice el ministro de Trabajo, vas a ver que de alguna manera él te está diciendo que lo que quieren hacer es generar desempleo para bajar salario. Mirá lo que dijo hace poco en una entrevista el mismo ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El régimen laboral que hay hoy en la Argentina, el régimen que tienen las empresas, los trabajadores, la discusión entre sindicatos y empresas para la contratación de gente, ¿ese régimen laboral vos pensás que está a la altura de ese proceso de volver una economía más competitiva o que debe ser reformado o retocado? Yo creo que cuando uno mira una serie histórica en los últimos 50 años, el salario promedio de la Argentina o la participación del salario promedio de la Argentina está por encima del medio de Latinoamérica. Y eso hay procesos donde hay alto crecimiento, procesos de caída del producto y demás, pero en general el sistema gremial argentino generó un nivel salarial arriba de la media. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Y yo en eso encuentro que la mayoría de los dirigentes sindicales son muy conscientes de eso. Y no solamente son muy conscientes, sino que también entienden que este círculo virtuoso que tenemos que generar, inversiones, desarrollo de esas inversiones, seguridad jurídica, para que vengan y se realicen y generen puestos de trabajo, es un objetivo del cual participan, digamos, del cual se sienten parte. Mira, para que te quede claro, lo primero que dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es que cuando ellos asumen se encuentran con que los salarios de Argentina son los más altos de Latinoamérica. Es fuerte, ¿no? Porque los tipos querían gobernar y resulta que era un país en donde más se ganaba en Latinoamérica. Y después dice, bueno, pero eso no puede ser, porque así no somos competitivos. Y yo sé que los sindicatos van a comprender que tenemos que ser más competitivos. ¿Entendés lo que está diciendo? Está diciendo que los sindicatos van a comprender, yo quisiera saber cuáles son los que están comprendiendo, que hay que bajarte el salario, ¿sí? Que te van a generar desocupación para bajar el salario. Eso es lo que acaba de decir Jorge Triaca y nadie lo levantó. Lo dijo en un programa que no ve nadie, entonces nadie lo levantó. Pero es así. Lo dijo Jorge Triaca, el ministro de Trabajo. ¿Sabés qué? Mira, la última vez que se hizo una transferencia de ingresos de los trabajadores al poder económico tan bestial fue en la dictadura. Y también se hizo por las malas. Y también se hizo encarcelando opositores. Y si lo recordamos, ya los economistas del establishment nos decían que iba a ser por las malas. Mirá lo que decía Miguel Ángel Broda. Mirá cuando lo decía, dale. Pero el problema más grave que tenemos es diferente. O sea, los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Da miedo, ¿no? Bueno, Milagro Sala también debe tener miedo, que está presa en este momento. A ver. Para vos hacer una transferencia de riqueza tan grande, ¿sí? Generar despidos, generar una inflación enorme y negociar un aumento salarial muy por abajo de esa inflación, para bajarte el ingreso tan fuerte, para hacer esa transferencia de riqueza hacia los ricos, la tenés que hacer por las malas. La tenés que hacer por las malas. Por eso lo hacían antes los gobiernos de facto, ¿sí? Nunca lo había hecho un gobierno democrático. Entonces tenés que cerrar el Congreso, entonces tenés que poner jueces de la Corte por decreto, entonces tenés que derogar leyes, entonces tenés que sacar a algunos de los periodistas más importantes del país del aire, entonces tenés que encarcelar opositores porque vinieron a hacerlo por las malas, y entonces tenés que despedir por las malas a miles de tipos que estaban laburando. Porque hay gente que se pone contento porque despiden empleados públicos. ¿Qué te crees? ¿Que te van a bajar los impuestos porque despiden empleados públicos?
No, lo que va a haber es un ejército de desocupados que van a bajar el precio de tu salario porque van a ir a hacer cola a pedir tu laburo. Eso ya lo vimos en Argentina. Y eso lo dijo Carlos Melconian, que es el verdadero ministro de Economía de Mauricio Macri, muy poco tiempo antes de las elecciones. Mirá. Una ley de dignidad, que se vayan solos si tienen las pelotas bien puestas. Melconian lo había anunciado. A ver, mira, te vamos a empezar a mostrar cómo es esa transferencia de ingresos. Primero te vamos a mostrar una placa de la enorme transferencia de ingresos que se hizo, en este caso, por una vez, de todos los argentinos hacia el sector agropecuario. ¿Sí? ¿Cuánto le transferimos? Porque la devaluación y la quita de retenciones hizo que los productores agropecuarios cobraran el doble por sus granos. Y como nosotros los comemos los granos, porque está en la mesa de los argentinos, esa guita se la dimos nosotros. Y ahí fue la primera transferencia. Mirá, mostrámelo, Mariano. A ver. Antes ganaban con una cosecha, con la parte que se vende de la cosecha en Argentina, los productores agropecuarios, 132.000 millones de pesos. Después de la devaluación y de la quita de retenciones, 206.800 millones. La transferencia total, ahí en la primera semana, cuando Mauricio Macri anunció la devaluación y la eliminación de retenciones, fue de 87.000 millones de pesos. Pero eso fue puntual, fue coyuntural. Ahora, lo que está comenzando es una transferencia de ingresos estructural, es decir, si te bajan el sueldo, entonces es todos los meses, entonces es todos los años, entonces es para siempre. Y si vos te fijás, y todos con datos del gobierno y de consultoras privadas, te voy a ir explicando cómo viene esta transferencia que es estructural. Mirá, vamos a ver cuáles son los datos de inflación y cuál es lo que dice el ministro de Trabajo y lo que dice el ministro de Economía, que te van a aumentar el sueldo, para empezar a sacar las cuentas. Vamos a ver la placa, dale. Mira, la inflación, según Orlando Ferreres, del 2016 va a ser del 39% y se queda corta, porque digo, con lo que están subiendo los precios seguramente va a ser más. Las paritarias, tanto el ministro de Trabajo como Prat Gay dijeron que ningún aumento va a ser superior al 25%. ¿Te acordás que dijo entre el 20 y el 25%? La pérdida en este año es del 14%. ¿Sí? Mira, en los últimos 12 años vos tuviste 4 años, los primeros, con una ganancia infernal, ¿sí? Se duplicó el poder adquisitivo de los sueldos. Los segundos 4 años volvió a subir más o menos un 40% el poder adquisitivo. Los últimos 4 años subió solamente un 7%, porque hubo un año que cayó, que fue en 2014. Jamás, desde la dictadura tuvimos una caída de salarios reales como esta. Pero vamos a ver cuánto significa, ¿sí? Cuando un candidato a presidente habla con el poder económico y le dice, mira, yo voy a hacer esto, y el primer año te voy a hacer ganar tanta guita. Vamos a ver cuánta guita es en la masa salarial esa pérdida. Mirá la placa. La masa salarial argentina, es decir, el total de todos los salarios de todos los trabajadores, es 2 billones. ¿Qué es un billón? Es un millón de millones. 100.000 millones, 800.000 millones, 900.000 millones, un billón. Bueno, es de 2 billones. Si la pérdida, como te mostré recién por paritarias, es del 14%, la transferencia hacia ese poder económico que le prometió Mauricio Macri, y yo te lo avisé en la campaña, es de 280.000 millones de pesos en un año. Es una cantidad de guita infernal, ¿me entendés? Que la estás poniendo vos. Por eso después a fin de mes no te alcanza la guita. Alguien la tiene esa guita. A alguien se le está dando. ¿Vos te acordás que se decía que iba a haber una mesa del diálogo? No vamos a sentar con los empresarios, con los gremialistas y vamos a pactar los precios, los salarios. ¿Por qué te crees que no está esa mesa de salarios? ¿Por qué te crees que no está esa mesa de salarios? No la van a hacer. Lo que están esperando es que el desempleo llegue en abril o en mayo arriba de 2 dígitos, entonces los sindicalistas no tengan poder para negociar. ¿No te acordás que en los 90 no había paritarias? ¿Qué te crees, que los sindicalistas se habían vuelto malos de golpe? No. Cuando vos ponés un aviso para poner un empleado y hay 1000 tipos en la calle haciendo cola, entonces pagás el menor salario posible y ahí el sindicato no tiene poder para negociar porque la gente va y acepta un salario más bajo. Entonces, ya no hay una paritaria que todos los años te sube los sueldos. El sueldo te lo sube el día que a tu jefe se le cantan, ¿sí? ¿Me entendés? Se acaba.
Bueno, eso es lo que genera la desocupación. Y por eso Pratt Guy dijo esto, y quería llevarte para que entiendas profundamente esa frase que dijo el ministro de Economía cuando yo estaba de vacaciones, cuando dijo si quieren arriesgar puestos de laburo. Míralo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Arriesgar salario a cambio de empleo, porque la realidad es que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que la economía vuelva a crecer, pero venimos de un periodo de estancamiento. Mirá, hablábamos estos días mientras producíamos el programa, y esto que yo te estoy contando, los grandes empresarios ya lo saben. Los grandes empresarios se preparan para vender mucho menos este año, pero ¿sabés qué te dicen? No, Roberto, la verdad es que vamos a vender menos, pero vamos a ganar más. ¿Y cómo es eso? Sí, ya sabemos que vamos a vender menos porque va a haber mucho desempleo y va a haber salarios más bajos. Pero claro, los salarios más bajos a nosotros nos convienen. Entonces vamos a terminar ganando más guita, vendiendo menos. Y mirá los datos que nos dieron para este año de cuánto menos van a vender. Es decir, cuánto menos vas a consumir vos. Mirá esos datos. La leche se va a producir este año un 4% menos porque vas a consumir un 4% menos. Un 8% menos de gaseosa, un 9% menos de aceite, un 12% menos de salsa de tomate, un 18% de detergente, un 22% de bizcochuelo. A ver, las empresas ya lo saben, vos no lo sabés porque no te lo cuentan. Las empresas ya lo saben, saben que va a haber más desempleo, saben que el salario no va a alcanzar, por lo tanto van a producir menos. A ver, Macri quiere un desempleo por lo menos de un 15% para entonces negociar con los sindicatos salarios a la baja. Para justificarlo, para justificar este tipo de cosas, hace falta una crisis. Pero claro, no hay crisis, ¿viste? Le entregaron el país sin crisis. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y generarla rápido para poder echarle la culpa al tipo que se fue. Y eso lo escribió Federico Sturzenegger hace tiempo en un libro de su autoría. Cómo generar una crisis. Mirá ese párrafo del libro de Sturzenegger donde dice: las sociedades necesitan de crisis para aceptar condiciones que no aceptarían en otra situación. A ver, eso lo dice el presidente del Banco Central. Es decir, lo que están haciendo es ver cómo pueden generar una crisis para entonces ajustar tu salario, para entonces despedir más gente, para entonces generar esa enorme transferencia de riqueza. Van hacia una crisis para eso. Y vos no te enterás de lo que está pasando, no te enterás de la verdadera inflación, de cuál es la desocupación, de cuántos despidos hay, porque ni siquiera hay un índice como había antes, que era más o menos. No, hay un apagón informativo del INDEC, como jamás hubo, y hasta septiembre no va a haber datos del INDEC. ¿Tenés la placa ahí, Mariano, con la nota, no? El INDEC estimó que habrá IPC que no habrá IPC por 8 meses. A ver, este señor, Jorge Todesca, tiene una consultora. Jorge Todesca, con 7 empleados, daba el dato de inflación todos los meses. Con 7 empleados. Y ahora con 700 empleados, ¿no te puede decir cuánta inflación hay? Es verso, porque la decisión más importante que se va a tomar este año es cuánto te van a aumentar el sueldo, cuánto vas a perder de sueldo. Entonces necesitas desempleo, entonces necesitas que no haya datos, ¿sí? Y uno dice 40%, el otro dice 20%. Eso se hace a propósito. A ver, la meta es transferir recursos. Voy a volver varias veces sobre este tema, porque ese es el punto. Todo el ruido y la furia de los noticieros que te hablan de otras cosas, de los fugados y qué sé yo, lo que se está haciendo en estos meses, y es crucial, es transferir ingresos. Mira, el otro día lo dijo Hugo Yasky. Miralo cuando lo decía Hugo Yasky. Ahora volvemos, ¿vale? Hay una política que es producir despidos masivos en distintos niveles del Estado. Esto es una política que yo creo que está encarada como parte del ajuste estructural que busca el neoliberalismo. Y para ellos la desocupación es clave. Y con una desocupación alta baja la capacidad de presión de los sindicatos en la paritaria. Están jugando en esa confusión, queriendo demostrar que es lo mismo ser un contratado que ser un ñoqui, cuando en realidad el contratado es el trabajador precarizado en el Estado. Es lamentable que haya sido así,
Pero hablar de que hay 12.000 ñoquis es una mentira absoluta. Son contratados, que es otra cosa totalmente distinta. Nosotros no defendemos ñoquis, son situaciones excepcionales. Pero todas las violaciones que existen de las leyes laborales, el despido compulsivo sin causa es muy grave. Va a haber resistencia y esta gente que está en el gobierno van a tener problemas para contener la demanda y la reacción de los trabajadores y los sectores sociales. Muchísima gente viendo economía política. Estamos midiendo el triple que nuestra competencia, lo que es dar información. Economía política nuevamente ya es primera tendencia argentina en Twitter. A ver, mira, ahora te voy a mostrar todo el plan, todo lo que armó Melconian para lograr ese cometido de generar desempleo. Y te voy a ir diciendo por cada rubro cuántos empleos piensan cargarse para después negociar salarios a la baja. Pero antes quiero que prestes atención, porque esto es central, porque esto lo dijo en una entrevista en que el ministro de Trabajo se relajó. Cuando el ministro de Trabajo dice que los salarios argentinos son los más altos, yo digo, ¿para qué corno quería ser presidente si estábamos tan bien? Y que los va a bajar. Míralo de nuevo, por favor, a Jorge Triaca, antes de que te muestre el plan completo. Dale. El régimen laboral que hay hoy en la Argentina, el régimen que tienen las empresas, los trabajadores, la discusión entre sindicatos y empresas para la contratación de gente, ese régimen laboral, ¿vos pensás que está a la altura de ese proceso de volver una economía más competitiva o que debe ser reformado o retocado? Yo creo que cuando uno mira una serie histórica en los últimos 50 años, el salario promedio de la Argentina, o la participación del salario promedio de la Argentina está por encima del medio de Latinoamérica. Y eso hay procesos donde hay alto crecimiento, procesos de caída del producto y demás, pero en general el sistema gremial argentino generó un nivel salarial arriba de la media. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Y yo en eso encuentro que la mayoría de los dirigentes sindicales son muy conscientes de eso. Y no solamente son muy conscientes, sino que también entienden que este círculo virtuoso que tenemos que generar, inversiones, desarrollo de esas inversiones, seguridad jurídica para que vengan y se realicen y generen puestos de trabajo, es un objetivo del cual participan, digamos, del cual se sienten parte. Claramente el ministro de Trabajo está diciendo tenemos que ser más competitivos para competir con Latinoamérica, que tiene salarios más bajos. Digo, si este es el tipo que te va a defender, estamos jodidos. Mira, esto que te voy a mostrar ahora es un paper de Carlos Melconian que se lo presentó al grupo de los 6, ¿sí? Donde están las grandes cámaras argentinas, la de comercio, la de bancos, la industrial, la del campo, ¿sí? Para decirle, mira, de esta manera nosotros vamos a ser más competitivos. Porque él dice que si no el país no es viable, si vos no ganás menos guita, ¿sí? Así vamos a generar desempleo para poder bajar los sueldos. Prestá atención, ¿sí? Prestá atención. Si querés sacarle una foto a la tele, porque lo vamos a seguir varios meses, porque este va a ser el centro de lo que va a pasar en Argentina en los próximos meses. ¿Cómo van a generar desempleo para entonces negociar salarios a la baja muy rápidamente? Mira, vamos a ir en detalle, punto por punto, cuál es el plan de Carlos Melconian, que él es el ministro de Economía, que no se animó a poner Mauricio Macri porque le daba vergüenza poner a un tipo tan manchado como Carlos Melconian, ¿sí? Mira el plan, dale. Despidos estatales, esto ya está sucediendo. Despidos estatales están pensando, después te lo voy a mostrar, en despedir a 200.000 empleados estatales. Eso genera un ejército de reserva que sale a buscar laburo y presiona sobre tu salario. Apertura de importaciones, ya comenzó la apertura de importaciones, ya cambiaron el sistema y ya las cadenas de supermercados han suspendido pedidos a empresas argentinas e importado esos productos. Frenar obra pública, te voy a mostrar después cuáles son las obras públicas que frenó el PRO y la cantidad de despidos que está generando en la construcción el freno a la obra pública. Despidos por baja de consumo. La cuenta que hizo Orlando Ferreres de cuánto va a bajar el consumo este año y por lo tanto cuánta gente va a ser despedida. Suspender paritarias municipales. Incumplimiento de tareas del Ministerio de Trabajo es lo que te vamos a mostrar, lo que te mostramos al principio y después te vamos a mostrar nuevamente. A ver, vamos a empezar. Te di el detalle de cada una de las medidas que se toma
para generar desempleo. Seguramente nunca habrás visto un gobierno que se proponga generar desempleo, pero tampoco nunca tuviste a la derecha gobernando en democracia. Por eso extraña tanto, pero eso está sucediendo. Mira, los despidos estatales son muy importantes. En Argentina, según Fiel, que es una consultora amiga de Mauricio Macri, hay 3.400.000 empleados estatales. En un año piensan despedir a 200.000. Esos 200.000 tipos, Melconian dice, el mercado laboral es una bolsa de tipos y todos pueden laburar de cualquier cosa. Esos 200.000 van a ir a buscar otro laburo y van a presionar el salario a la baja porque se van a ofrecer por menos. Entonces, lo primero que se está haciendo es despedir empleados estatales. Miralo, vamos a empezar con los datos de cuánto van despedidos hasta ahora. En el sector público, hasta ahora, se despidieron, se me cayó la cucaracha, 18.000 empleados públicos. Solamente en el sector público se despidieron a 18.000 personas. Nosotros tenemos una estimación que es lo que dijo, en base a lo que dijo Carlos Melconian hace muy poco tiempo, que quieren llegar a 200.000. A ver, yo digo, ahora entendemos para qué querían tantos gerentes, ¿no? Para echar gente, para echar gente. Pero además hubo despidos ya en empresas privadas, que eso nos está mostrando. A ver, ¿cuántos despidos hay en empresas privadas? 10.000. Esto lo tuvimos que buscar nosotros en delegaciones del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo Nacional no te lo da. A ver, esto se va actualizando día por día. Vos lo podés ver en www.eldestapeweb.com. Nosotros actualizamos todos los días cuántos despidos hay en Argentina, porque los despidos se están provocando. Los despidos estatales no tienen que ver con los ñoquis, no tienen que ver con la ideología, tienen que ver con el generar desempleo. Si vos escuchás a Gabriela Michetti, ella misma dice que la verdad es que lo tiene que revisar después, una vez que ya los echó. Mirá. Las 2.035 cesantías del Senado, esto ya es un tema suyo. ¿No hubo una cosa así medio de decir, bueno, corto acá indiscriminadamente y ya está? Toda esa planta era planta política. Toda esa planta debería haberse ido con los senadores o con los funcionarios políticos que entraron en su momento al Senado. Por supuesto que vamos a mirar después si hay alguna injusticia. Obviamente que vamos a considerar, e hicimos una comisión revisora para mirar cada caso que pueda tener justificación real. A ver, ya todos los funcionarios que despidieron gente aceptaron ante la prensa, ¿sí? Incluso ahí estaba ante un periodista del Grupo Clarín, que bueno, primero los eché y después voy a revisar. Bueno, digo, si echa a 2.000 y después mete a 50 por el simple hecho de que son discapacitados, primero no tenía que haberlos echado desde ya, pero además no puede volver a tomar solo a los discapacitados, se lo está echando para generar desempleo. Mirá, Darío Gaño hizo una excelente investigación y la publicó en eldestapeweb.com sobre cómo el gobierno de Cambiemos primero genera ñoquis y después, una vez que los convirtió en ñoquis, los despida. Ahí está, ¿ves? Despidos, el mecanismo de Macri para crear ñoquis en el Estado. Escribe Darío Gaño en eldestapeweb.com. El PRO articuló en los ministerios un sistema para que parezcan ñoquis. El más grosero se da con los que menos cobran. Cierran programas enteros. Les esconden las computadoras. Los cambian de oficinas y les sacan las tareas. Luego viene la evaluación por parte de un flamante supervisor con la pregunta de cuál es el trabajo específico que realizan en este momento. Claro, en ese momento los tipos no están realizando ningún laburo porque se lo sacaron el laburo. Entonces viene la advertencia de que son considerados prescindibles. Eso se está haciendo para echar gente. Eso está haciendo en Argentina, es una investigación de Darío Gaño. Vamos a mirar una segunda placa de la nota de Darío Gaño en eldestapeweb.com, en donde Darío ponela, dale. Ese es el resumen. A ver, lo que dice Darío en la nota es, cierran programas, te quitan las tareas, ya ese programa no está más, vos laburabas en eso. Te sacan las computadoras, viene la evaluación del supervisor, te dice que sos prescindible y después te echan. Todo esto está organizado, parece mentira, pero está organizado. Ahora, vos de alguna manera tenés que explicar a los argentinos por qué lo estás haciendo. Entonces lo estigmatizás, le decís que son kirchneristas, le decís que son ñoquis. Ahora, ¿hay muchos empleados estatales en Argentina? ¿Es cierto que hay ñoquis?
¿Tenemos más empleados públicos que otros países? Ese es el dato fundamental. Es obvio que si hay ñoquis no son muchos. Vamos a ver una comparación de cuántos empleados tiene el gobierno nacional en Argentina y cuántos tienen los de otros países, para ver si tenemos muchos empleos públicos o no. Míralo. Mirá, Estados Unidos, el 12% de la población, el 12% es empleado público. En Inglaterra el 11,7%, en Canadá el 9,1%, en Uruguay el 8,7%, en Francia el 7,8%, en Brasil el 8,8%, en Argentina el 8,3%. A ver, Argentina está por abajo del promedio. Argentina no es un país con muchos empleados públicos. Eso no es cierto. No es cierto que en Argentina hay muchos empleados públicos. Más allá de que te voy a mostrar que si vos querés que haya policías, son empleados públicos. Querés que haya gendarmes, son empleados públicos. Querés que haya médicos, querés que haya docentes, querés que haya enfermeras, y son empleados públicos. Querés que haya empleados de la AFIP, de la ANSES, y son empleados públicos, macho. Querés judiciales, son empleados públicos. Están laburando, son parte de la organización de un Estado. Pero además, ni siquiera es cierto que el gobierno anterior vino a llenarnos de empleados públicos. Recién empezamos a recuperar parte de lo que se había perdido en toda la etapa neoliberal de la Argentina. Vamos a ver la evolución de los empleados públicos en la Argentina, para que no te engañen. Mirá, en 1991 el 8,1% de la población trabajaba para el Estado. En 2001 bajó al 6,9%. En 2011 subió al 7,9%. Y ahora llegamos al 8,3%. Estamos prácticamente igual que hace 20 años. Argentina no tiene un exceso de empleados públicos. Te lo dicen para justificar. Y entonces vos aplaudís. Yo no sé qué se creen. Que le van a bajar los impuestos porque echen empleados públicos. No, lo que van a tener es tipos que quieren su laburo. Mirá, vamos a ver la creación de empleo en estos 12 años, porque vos tenés que ir creando un empleado público por cada tantos empleados privados. Entonces se supone que debe ir creciendo de la misma manera, pero creció tanto el empleo privado que el empleo público, incluso en estos 12 años, creció por abajo. Mirá la evolución de los dos, miralo. En 12 años el empleo privado creció 88% y el empleo público creció 56%. Es decir, no se mantuvo la relación. Ahora hay más empleados privados en relación a los públicos que hace 12 años. Es mentira que se llenó de empleados públicos. Ese dato está en la web, está del Ministerio de Trabajo, está de OCDE, está de las consultoras privadas. Te están mintiendo. Es mentira, es una excusa para generar desempleo, para bajar el salario real. Es verso. Mirá, el año pasado, acá hay un dato, sí, el año pasado, mirá, a ver, ¿cuánto creció el empleo el año pasado? Porque dicen, no, Cristina antes de irse nombró a todos los empleados. ¿Cuánto creció el empleo público el año pasado? Mirá, creció el 4% el año pasado, al igual que el empleo privado. Ahora, ahí tenés a dónde fueron los empleados, la expansión de Aerolíneas Argentinas. La cantidad de policías, ¿te acordás que Scioli solo metió 10.000 más? Los científicos, las nuevas universidades y la recuperación de los ferrocarriles. Porque, a ver, es obvio que, esto lo dice el Ministerio de Trabajo, es obvio que, digo, Jorge Triaca lo dice, ¿sí? Es obvio que si vos estatizás los ferrocarriles y te quedás con los empleados privados, macho, ¿sí? No es que llenaron el Estado de ñoqui, es mentira, es mentira. Es una excusa, y si te convencen de que está bien despedir gente, y después te convencen de que está bien despedir periodistas, y después te convencen de que está bien meter en cana a Milagros Sala, yo no sé, un día te van a convencer del que el sexo es malo y no coges más. Digo, no le hagas caso a todo lo que te dicen estos tipos, porque están diciendo cualquier cosa. Yo jamás vi a gente contenta porque despiden al vecino. Bueno, te están mintiendo. Estos datos son del mismo Ministerio de Trabajo que te manejan ellos hoy. Esta es la verdad, no hay empleados públicos de más. Mirá, ¿de qué laburan los empleados públicos? A ver, fíjate, mirá esta placa. Porque si no, no sé qué te crees que está haciendo el tipo que te atiende. El 72% de empleados públicos están en salud, educación y seguridad. Y en el resto tenés 30.000 empleados de la AFIP. 30.000 empleados, tipo cobran impuestos. ¿Vos querés que se vayan los que cobran impuestos? Estamos jodidos. Tenés 30.000 empleados de la AFIP. Tenés 35.000 de la ANSES, se encargan de los jubilados. Hay 6 millones de jubilados en este país. Tenés empleados judiciales, son como 200.000. Tenés asistentes sociales. Digo, están laburando.
Es mentira que no laburan. Es un verso para echarlos. Vamos a ver la proyección de despido de empleados públicos. Mirá. 200.000 trabajadores y van por 18.000 y quieren echar 200.000. Ese es el plan que le presentó Carlos Melconian al grupo de los 6 antes de que gane Macri en octubre, después de la primera vuelta. Le dijo que iban a echar 200.000 tipos. Y él no sabía si había ñoqui, si había kirchnerista, pero ya sabía que iba a echar 200.000 porque lo que quería era generar desempleo. Mirá, cualquiera que sepa algo de economía sabe que en el capitalismo hacen falta ciertos grados de desigualdad para que la economía crezca. El tema es qué grado de desigualdad sos capaz de aceptar en una sociedad. Tomás Piketty, uno de los pensadores más importantes que hay en esta época, dice que en Europa y en Estados Unidos se está llegando a los mismos grados de desigualdad que en las primeras décadas del siglo pasado, que terminaron en el fascismo. Bueno, nosotros no podemos seguir ese camino. Nosotros no estábamos mal. No podemos meter un problema donde no lo tenemos. Y eso es lo que está sucediendo. Digo, yo te estoy mostrando cómo van a generar desempleo. Te mostré los despedidos estatales, ahora te voy a mostrar lo de los importados. Si tenés, no sé, 30 y pico de años, te acordarás de los importados de los 90. Argentina, el primer productor internacional de maíz, importaba latas de choclo. Yo me lo acuerdo de Mendiguren, el presidente de la Unión Industrial, que iba con una cajita con los productos importados y te mostraba, mirá, importamos maíz. Bueno, se tomó una medida, ¿sí?, que uno puede decir, bueno, cambiaron la forma, por ahí es mejor, por ahí es peor, ¿sí?, que es que ya no existen unas declaraciones juradas que había que hacer para importar y que ahora lo que tenés son unas licencias que son, digo, vos pedís importar y en 3 días ya podés importar. Mirá, ahí tenés el dato de qué es lo que se hizo. Hay 19.000 licencias automáticas para bienes que antes debían pedir una autorización. A ver, el tema es que la información que tenemos nosotros es que las grandes cadenas en su mercado le están suspendiendo los pedidos a las empresas nacionales. En indumentaria, en calzado, en textiles, en un montón de productos que hasta ahora se compraban de mano de obra nacional y ahora se están importando porque empezó la apertura indiscriminada de importaciones. Y entonces ahí, con los importados, vas a generar desempleo, porque Melconian sabe que si le abre el grifo a las importaciones de esos sectores que son débiles, que son vulnerables, que ellos dicen que no son viables y tienen que desaparecer, entonces fácilmente van a generar desempleo. Y entonces, cuando tengas una cola de desempleados, vas a negociar salarios a la baja. Mirá, lo decía Melconian, digo, nosotros lo mostramos tantas veces, lo decía Melconian en la campaña, míralo Melconian. Ninguna posibilidad en el país que viene, que si lo tiene que presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio y de independencia para negociar con quien corresponda. Luego, si quiere ser a partir del Mercosur, porque el vetusto Mercosur tal cual fue creado, se lo ayorna, se lo corrige, no hay ningún problema en ese sentido. Pero yo te diría, yo quiero dividir de la siguiente manera, filosóficamente, libre comercio desde allá, porque es lo único que creemos en el comercio. Mirá, es muy fuerte, ¿no? Porque en ese paper que le presentó al grupo de los 6, Melconian le dice que, bueno, que con esta cantidad de despidos, con la baja de salarios reales, Argentina se va a hacer competitiva. Entonces que en 2016 nos va a ir muy mal, que en 2017 nos vamos a crecer, pero en 2018 nos va a ir bárbaro. Yo digo que la derecha es como las religiones, siempre te promete el paraíso para el futuro, ¿viste? Ahora hace sacrificio. Estamos en la parte del sacrificio, estamos echando empleados estatales, estamos abriendo importaciones para generar desempleo, para entonces negociar salarios a la baja. Y mira, te voy a mostrar una excelente nota que publicó el otro día, página 12, en donde explica los cambios que se hacen directamente pedidos por la Cámara de Importadores. Mirá. Mirá. Cambio a pedido de los importadores. La Secretaría de Comercio realizó modificaciones en el sistema integral de monitoreo de las importaciones a pedido de los importadores. 9 de cada 10 mercaderías podrán ingresar al país a través de estas licencias automáticas. Fíjense al final lo que dice. La autorización se tramita en menos de 72 horas. A ver, en la última semana, la cadena francesa de supermercados multiplicó
por 10 el monto que importaba por semana. Escuchá lo que te estoy diciendo. Multiplicó por 10, aumentó un 1000% sus importaciones. Eso está pasando acá en Argentina mientras vos ves cómo siguen a los prófugos y los agarraron una vez, 2 veces, 3 veces. Te están tomando por boludo. Lo importante que está pasando es esto. Que se está generando desempleo con los despidos estatales, con la fuerte suba del ingreso de productos importados. Mirá, vamos a ver, porque el otro día se tiró así como, bueno, vamos a abrir la importación de libros y uno dice, bueno, la verdad a mí me gustaría traer ese libro, qué sé yo, ¿no? Pero acá hay una industria editorial. Vamos a ver un reportaje con un editor argentino que te dice qué es lo que le pasa a ellos con este tema. Miralo. Para llegar al momento de la producción industrial, previamente ocurren un montón de otros pasos que implican la intervención de un montón de trabajadores, para decirlo concretamente. Para una editorial chica, en general, lo que se dice la ganancia concreta es alrededor del 7,5%. En una escala de producción de mayor cantidad de ejemplares, interviene de otra manera en el mercado. O sea, es un primer momento, digamos, fuerte de desigualdad. Detrás de una editorial ahora no hay un editor en ese sentido, en esas grandes empresas, sino que una editorial constituye un sello más dentro del catálogo de una empresa, como puede ser Grupo Planeta, como puede ser Random. No entiendo de qué manera puede impactar la entrada irrestricta de toneladas de papel impreso en España sobre este mercado, de qué manera puede impactar favorablemente a la industria y a la producción nacional. Siempre que hubo presencia fuerte de las editoriales españolas en la Argentina, se complicó el trabajo de los editores de acá. La posibilidad de editar en la Argentina en este contexto no es nada favorable. Muchísima gente viendo economía, política, muy contento. Cuando vos das información, la gente te espera y la gente te ve. Estamos, primera tendencia argentina en Twitter, estamos midiendo el triple QTN, vamos a decirlo con todas las letras. Está Víctor Hugo Morales ya esperándome, vamos a estar con él en un rato. Víctor Hugo Morales siempre es noticia, pero uno quisiera que Víctor Hugo Morales fuera noticia, porque mañana sabemos que está en un lugar como el que se merece y no como fue tratado esta semana. Una de las cosas más importantes que pasó en este país en las últimas 5 semanas fue el despido y la censura a Víctor Hugo Morales. Vamos a hablar con él en un ratito. Mirá, yo te vengo explicando, ¿sabés qué? Lo que están haciendo es transferir riqueza de los trabajadores al poder económico. ¿Y cómo lo hacen? Te mostré cómo lo hicieron con los granos y te dije, mira, ahora lo van a hacer de manera estructural. Lo que van a hacer es bajar salarios reales, es decir, transferir riqueza del trabajador al poder económico. Pero como tenés sindicatos muy fuertes en Argentina, no podés hacerlo con un nivel de desempleo del 6%. Entonces el plan es primero generar desempleo. Y ahí vinieron los despidos estatales, y ahí vienen las importaciones. Te mostré el paper que le presentó Carlos Melconian al grupo de los 6 en Argentina para ver cuántos desocupados iba a generar por cada una de estas razones. Vamos a ver entonces lo que piensa Melconian, que vamos a perder en un año de empleo por apertura de importaciones. Mirá, 450.000 trabajadores. Esa es la estimación de Carlos Melconian de puestos de trabajo que se van a perder en Argentina por apertura de importaciones. A ver, nunca, seguramente, no sé qué edad tenés, habrás visto un gobierno en democracia que realiza un plan para generar desocupación. Es cierto también que nunca la derecha gobernó la Argentina en la democracia. Esto es una novedad, por eso nos causa tanta extrañeza que un tipo se siente a pensar cómo echar gente. Mirá, una cosa que está pasando y que me extraña que no esté saliendo en los medios, pero seguramente mañana o pasado va a empezar a salir, es que están frenadas las principales obras de infraestructura del país. Recordemos que se prometía una revolución de la infraestructura. Están frenadas las principales obras de infraestructura del país y por eso la Cámara de la Construcción está estimando que se van a perder decenas de miles de empleos. Vamos a ver cuáles son las obras que están frenadas desde que asumió Mauricio Macri. Míralo.
Gasoducto del Noreste, usina Guillermo Brown. Estas son las obras de infraestructura que frenó el gobierno de Cambiemos. Usina Brigadier López, electrificación del Roca, electrificación Belgrano Cargas. La Cámara de la Construcción dice, nos pararon todas estas obras. ¿Y qué pasa cuando paras obras? Se despiden los empleados, que encima tienen convenios que uno los puede despedir sin indemnización o con mínimas indemnizaciones. Estos tipos saltan así como un fusible. ¿Por qué te crees que se paran esas obras? Se paran para generar desempleo. Las van a retrasar, en algún momento las volverán a hacer. Pero recordemos también que en Argentina se empezó Yacyretá en el primer gobierno de Perón y se terminó hace 5 años. Que en Argentina se planeó la autopista Buenos Aires-Córdoba en la época de Perón y se terminó hace 5 años. No todos los gobiernos hacen obras de infraestructura. Vamos a ver algunas de las obras que quiere parar el gobierno de Cambiemos, que son obras importantísimas. Míralas. Represa Néstor Kirchner, la quiere parar Mauricio Macri. Represa Sepernec, la quiere parar Mauricio Macri. Cuarta central nuclear, la quiere parar Mauricio Macri. No quieren que se hagan algunas de las obras más importantes de infraestructura que se planearon en los últimos años. No las quieren hacer. Algunas que estaban por la mitad las frenaron. Otras no las quieren ni empezar. ¿Cuál es el cálculo de la Cámara de la Construcción? Que está en línea con lo que había estimado Carlos Melconian. Porque Melconian sabe de economía. No es como Prat-Gay que sabe de bancos, de maneja de guita. No, el tipo sabe de economía. ¿Sí? ¿Cuál es la estimación de cuántos puestos de trabajo se van a perder por este freno a las obras de infraestructura? Mirad. 150.000 empleos se van a perder en el 2016 sobre un total de 450.000 si no se vuelven a poner en marcha estas obras de infraestructura. La información que tenemos nosotros es que por lo menos las que están frenadas van a seguir frenadas. Porque es parte de un plan. Parece muy loco pensar que hay un plan para generar desempleo. Sin embargo, ya viste los despidos estatales. O podés ir al supermercado el fin de semana y ver los productos importados en el supermercado. Eso está ocurriendo. Mirá, una cosa que te la conté al principio, pero que quiero que se entienda bien el concepto. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en los 90, un fuerte crecimiento de la economía. Y el desempleo estaba siempre el 15, el 18%. ¿Por qué? Porque no había un ministerio de trabajo activo que cuidara los empleos. Se abrieron en los últimos años más de 400 delegaciones. Son empleados públicos, eso sí. Y esas delegaciones se ocupaban de cuidar el laburo. Había una empresa que tenía un problema y los tipos iban. Y entonces veían, si no tenía ningún problema, presionaban a la empresa, ¿sí? Para decir, te hago una inspección de la DGI, o te saco un subsidio, o te saco un crédito, qué sé yo, no despida. Si realmente tenía un problema, la ayudaba el Estado para que no despidiera. Bueno, ahora hay una orden, un memorándum secreto para todas las delegaciones del Ministerio de Trabajo del país, diciéndole que no se metan. Y si no te meten, se van a perder más de 400.000 empleos. Mirá la orden que les llegó, Esto es un paper del Ministerio de Trabajo. Observar y respetar la competencia de la cartera ministerial nacional. ¿Qué quiere decir? Claro, somos un país federal. La competencia del Ministerio Nacional no es meterse en los problemas de cada provincia, pero si no se mete, ¿quién lo arregla? Intervenir en los conflictos colectivos solo en la medida que la competencia lo habilite. Otra vez lo mismo, ratifica, entra en detalle. Intervenir en negociaciones colectivas en los casos que la competencia lo habilite. A ver. Fíjate que en el último punto es muy interesante, porque ya está hablando de las paritarias, le está diciendo al gobierno nacional que no se meta en las paritarias de la provincia. Entonces lo que queda es un gobierno provincial que se puede interesar o no por ese problema. Y si se interesa, ¿puede ese gobierno provincial, tiene el poder para negociar con una multinacional para que no despida? ¿Tiene los fondos para darle un subsidio, para darle un crédito a esa empresa que lo necesita? No, claro que no. No, claro que no. Entonces esos empleos se van a perder. Porque ya está dada la orden, porque se está buscando que esos puestos de trabajo se pierdan. Mirá, cuántos puestos de trabajo se salvaron el año pasado por este tipo de intervención del Ministerio de Trabajo Nacional. Entonces podés hacer una estimación mínima de cuántos empleos se van a perder este año por no hacer ese trabajo. Mirá, 400.000 empleos. 400.000 empleos son los que se salvaron el año pasado por las acciones del Ministerio Nacional. Por lo tanto, es de prever que como mínimo
y esto era en condiciones de una economía creciendo levemente, pero creciendo, y este año va a caer, que como mínimo se van a perder esos empleos. A ver, te estamos dando un detalle de cómo se va a generar desempleo para entonces con un alto desempleo negociar salarios a la baja. Y así, como dice Melconian, entonces el país va a ser muy viable y dentro de unos años, entonces vamos a estar mejor y entonces vas a conseguir el laburo que perdiste, ¿viste? Porque supongo que el plan debe ser ese, ¿no? Porque si no lo entiendo, ¿para qué estar mal ahora para estar bien después? Bueno, el plan es ese. Y nosotros lo contamos en la campaña que existía ese paper de Melconian y ahora lo están llevando a cabo y ahora lo estamos viendo. Podés ver si esas obras de infraestructura están paradas o no. Podés ir al supermercado a ver si hay más productos importados. Podés ver cómo echan empleados estatales. Eso está pasando en la Argentina y eso va a presionar sobre tu salario. Lo otro que está ocurriendo es que se prevé que este año haya una baja de consumo. Es decir, si va a haber despidos y si va a haber menor poder adquisitivo, porque como te mostramos, la inflación según Orlando Ferreres va a ser del 39% y las paritarias van a ser del 25%, entonces va a haber menor consumo, ¿sí? Ese menor consumo se hace una cuenta que la hizo el consultor Orlando Ferreres, vamos a ver la placa, y vos perdés empleos. La caída del consumo en 2016 se calcula del 3,2%. ¿Cuántos empleos perdés si el consumo cae un 3,2%? Entonces perdés 480.000 empleos. Es una locura, es una barbaridad, es una salvajada, ¿me entendés? Por eso esto se hace censurando periodistas, por eso se hace encarcelando opositores, por eso se hace con represión en la calle, porque vos por ahí todavía no sos un afectado, entonces no te rebelás, pero obviamente que hay gente que ya está atenta a lo que está sucediendo y ya está reaccionando ante todo esto. Yo te dije al principio que vamos a pasar de un desempleo de un 6 a un mínimo de un 15 para alcanzar el objetivo de Carlos Melconian y entonces negociar paritarias con salarios reales a la baja. ¿Cuál es esa cantidad que te da lo que sumamos recién? Y la estimación, ¿cuántos puestos de trabajo se quieren perder en este año? Mirá, 1.720.000 empleos es el plan para subir la desocupación, destruir 1.700.000 empleos solamente en el año 2016. ¿Y de qué forma? De la forma que te lo mostré. Ahora, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Si vos mientras tanto no perdiste el laburo, y si nadie te lo cuenta, y si hay una sola voz, y si no hay tipos como el que vamos a hablar hoy, como Víctor Hugo Morales, que te estén diciendo las cosas que pasan, entonces es capaz que incluso estás contento. Entonces te parece bien, porque esto ya pasó en la Argentina. Esto ya pasó en la Argentina. ¿Vos sabés que Carlos Menem fue reelegido con el pico de desocupación de los 90? Mirá, vamos a ver, creo que lo tenemos por Clarín, ¿no? Cuando ganó la elección Carlos Menem, mirá. Menem reelecto por amplio margen el 14 de mayo del 95. Vos dirías que si el tipo ganó una reelección, seguramente logró domar el desempleo, ¿no? Porque ¿qué más quiere uno que domar el desempleo? ¿Qué premia la sociedad? Un tipo que genera empleo. Bueno, pero me lo acuerdo, se lo dije a la producción, búsquenlo porque me lo acuerdo como si fuera hoy. Poco tiempo después sale el dato del desempleo. Mirá cuál era el desempleo en Argentina. Antes también se atrasaban para dar datos a propósito por una elección. Mirá. Hay 2.200.000 personas sin trabajo. Récord histórico, 18,6% de desocupación. ¿Qué día era, Mariano? 20 de julio del 95. ¿Te das cuenta? Entonces vos podés lograr ser reelegido aún generando un ejército de desocupados, porque no tenés voces que te lo cuenten. Y quizá entonces vos no lo sentiste, porque pagás con la tarjeta, porque vos mantuviste tu laburo, por lo que sea. Pero tarde o temprano, como pasó en los 90, vos lo pagás. Vos lo pagás. Bueno, eso es lo que está pasando.